Y después uno escucha esto, las sirenas por ataque aéreo, que son un recordatorio diario, a veces múltiples veces al día, de que la guerra sigue y que este es un país invadido por los rusos. Yo hice toda mi educación en Cananea y cuando terminé la prepa, yo me iba a ir al Unison, pero no me acuerdo exactamente qué conflicto había, un conflicto laboral, y no podía integrarme a mis estudios ese año. Iba a estudiar periodismo y terminé en Arizona porque tengo familia en Phoenix y tenía un tío que vivía allá y me dice, bueno, para que no pierdas el tiempo, pues vente y estudia inglés. Me fue mucho mejor de lo que nadie esperaba y me becaron a la Universidad Estatal de Arizona y el resto es historia, ¿no? Llegando a Arizona me integré a una estación de radio cuando tenía 18 años, a los 21 estaba en la televisión con Univision, cuando tenía 24 o 25 estaba en Chicago, me fui de español a inglés con la cadena CBS y en el 2009 regresé con la cadena Univision, pero a nivel nacional. Y después de eso llegué a CNN. Tengo en CNN ya 12 años desde octubre del 2009 y desde 2016 en CNN en español ya con mi propio programa como presentador, ¿no? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No se pierdan Mirador Mundial hoy porque saben que estamos estrenando estudio. Nos vemos. Tenía interés en conocer otra gente y en desarrollar conocimientos. Siempre tuve interés en la política, en la historia, en la geografía, en aprender sobre otros países, en aprender otros idiomas. ¿Qué niño de 8 años se sienta a ver un informe de gobierno? ¿No? Ese era yo. Yo era el niño que leía un periódico, el Imparcial, por cierto. ¿Qué niño de 10 años se sienta a leer un periódico? Ninguno lo hace, ¿no? Entonces, creo que de cierta manera todo ese tipo de experiencias e inclinaciones fueron marcando lo que soy ahora. Aparecí en mi primer programa de radio cuando tenía 8 años. A los 13 era así como reportero invitado en uno de dos periódicos que había ahí a nivel local. Y me acuerdo ver al locutor con los micrófonos y era un enlace de la comunidad, ¿no? Y me fascinó. Yo me acuerdo que vi el trabajo que estaba haciendo y me fascinó. Y aparte también las experiencias que tuve con periódicos, me publicaron un artículo cuando yo tenía más o menos esa misma edad, como 8 años. Entonces, todas esas experiencias me marcaron y ahora estoy acá. Lo más difícil fue el terremoto de Haití en 2010. Me tocó llegar un día después del terremoto y el país estaba colapsado completamente, no había comunicaciones, no había servicios, estaba tan mal la situación que la gente sacaba a sus muertos y los ponía en plena calle porque no había servicios funerarios. Me tocó estar ahí 3 semanas y el dolor humano de ese terremoto, las pérdidas de vidas. Me tocó ver a un papá que con un pico y una pala estaba tratando de derribar una pared de su casa. Y le digo, ¿por qué quiere derribar la pared? Y me dice, ven para acá. Entonces vamos y damos la vuelta. Y había un brazo salido de una parte de su casa. Y me dice, mira, ese brazo es mi hija. Mi hija falleció hace 3 días. La quiero sacar porque le quiero dar sepultura digna. Entonces, fueron tantas cosas como esa que ocurrieron en Haití, fue realmente muy, muy difícil, ¿no? Ha habido muchas, en México me ha pasado de todo, en Venezuela, en Perú, ahora aquí en Ucrania, ver el dolor de la gente por esta guerra, familias separadas. Después uno encuentra lugares como este, un albergue para protegerse de bombardeos. Están en diferentes puntos de la ciudad y también hay en edificios públicos y de la policía, pero las autoridades nos han pedido que no revelemos su ubicación, obviamente para no proporcionar la información al enemigo. Como periodista, uno siempre quiere reportar la verdad. Y ha sido crucial, creo yo, el papel que hemos desempeñado los periodistas porque había mucha desinformación, especialmente del gobierno de Rusia. Los rusos habían tratado de esconder las atrocidades que su ejército cometió y entonces el gobierno de Ucrania dio a conocer lo que estaba pasando y el Kremlin dijo, no, eso no es cierto, eso es propaganda del gobierno de Ucrania, pero
nosotros pudimos ir para allá. O sea, un equipo de CNN llegó hasta allá y pudo corroborar lo que decía el gobierno de Ucrania. Entonces, esa es la función fundamental del periodista, ¿no? Encontrar la verdad y decirle al mundo lo que está pasando. Es difícil y uno trata entiendo que parte de mi trabajo es tomar riesgos, pero esos riesgos siempre son calculados. O sea, no me voy a ir a poner enfrente de un tanque de guerra nomás porque sí. Fue también un poco difícil para mi familia. Tengo un hijo de 10 años que entiende muchas cosas. Por hacer lo que hago, él también se interesa en las noticias. Él sabe lo que está pasando en Ucrania. Cuando le dije que venía a Ucrania, pues los ojos de él se abrieron grandes, grandes y me dice, pero papá, eso es un país en guerra. Sí, pero tengo que decirle al mundo qué es lo que está pasando ahí. Te prometo que me voy a cuidar, ¿no? Esa es la parte personal que siempre es difícil. Voy a dejar que las escuchen un momento para que se den una idea de cómo suenan. Ahora, ¿qué está pasando? No ha dejado de haber bombardeos aquí en Ucrania. La realidad es que es una situación que no ha cambiado. Muchas cosas horribles, pero honestamente con lo que me quedo es el espíritu de unidad nacional que han tenido los ucranianos, el espíritu desafiante de decir, esta es nuestra patria y no vamos a permitir que nadie nos la quite. Tengo ya más de 30 años como periodista y he sido muy afortunado y muy privilegiado de estar en esta carrera y he podido conocer el mundo y entrevistar presidentes y estar... es una frase muy trillada, pero en mi caso es cierta. He sido testigo de la historia, ¿no? Y ese es un privilegio que no tomo a la ligera y me siento muy bendecido y muy agradecido por eso. Es el mejor oficio del mundo para mí, ser periodista. Eres experto en casi nada, pero conoces de todo. Y todos los días es algo diferente, todos los días es algo nuevo. Esta noticia, estar aquí en Ucrania también, ya me ha marcado, ¿no? Ya es una noticia de gran impacto. I'm Rafael Romo in Lviv, Ukraine. This is CNN.